Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión quiero invitarle que me acompañe en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Nos dice así los primeros versículos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán cuando alguno se levante de los muertos. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla nuestra vida de una manera especial, Espíritu Santo. Gracias por el privilegio que me permite, Señor, a través de este medio llegar a las mentes y a los corazones de cada oyente. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. El Señor Jesucristo había estado señalando a los fariseos como amadores de las riquezas y malos administradores de estas. Las enseñanzas del Señor eran recibidas con burla por aquellos que tenían el amor al dinero, estaban tan arraigados a este amor que en su teología y en la práctica de los fariseos se convertía para ellos un mal. O sea, el ser pobres para ellos era un mal. Por lo tanto, es de suma importancia entender, ¿verdad?, que en este propósito del Señor Jesús, en esta enseñanza, vemos, ¿verdad?, lo errado que estaban los fariseos y los escribas, ¿verdad? Por lo tanto, también miramos otra cosa. Ellos pensaban que un hombre rico era bendecido por Dios, mientras que un mendigo era alguien que Dios había despreciado. Por eso, mire, vamos a ver que en esa creencia les conducía a pensar que si Dios tuviera que elegir entre un rico y un mendigo, elegiría al que tuviera riquezas. Eso es lo que pensaban, eso es lo que ellos señalaban y pensaban que la gente, ¿verdad?, entre más riquezas tenía, eso iba a garantizarles el reino de Dios. Pero ahí vemos, ¿verdad?, que esta era una equivocación. Por esa razón, el Señor Jesús dice esta parábola, no solamente para aclarar ese asunto de que para Dios las riquezas no importan, no importa la posición social, lo que importa es el corazón. Y al mismo tiempo el Señor Jesús iba a enseñarnos una verdad sublime, ¿verdad?, sobre esa pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? ¿El cielo es real? ¿El infierno es real? ¿O solamente es un mito que han inventado para asustar a la gente? Pues déjeme decirle
que el Señor Jesucristo fue el que más habló sobre la realidad del infierno y del lago de fuego. Y en esta parábola, ¿verdad?, vamos a encontrar varias razones, varias verdades que van a enseñarnos, ¿verdad?, la realidad de lo que vamos a estar tratando. Por eso en esta ocasión, esta es la parábola que quiero presentar, el rico y Lázaro, ¿verdad? Es interesante cómo esta historia, que muchos creen que nada más que es una parábola, que no existieron estas personas, pero nosotros creemos que este rico, aunque no le dé nombre, fue real. Lázaro también fue real, porque el Señor Jesús no iba a inventar un nombre. Se cree que esta historia sucedió, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, porque como dice, tenían a Moisés y a los profetas. Por lo tanto, ¿verdad?, no sabemos exactamente, pero es una historia. Y nuestro Señor Jesús, como Dios, pues sabía la realidad de lo que había sucedido. Por lo tanto, la ocasión que esta parábola fue dicha, bueno, como mencionábamos, fue con motivo de enseñar a sus discípulos el uso correcto de las riquezas y mostrarles la inutilidad de estas para alcanzar el favor de Dios. O sea, Jesús lo que quiere que usted y yo aprendamos hoy, que las riquezas no salvan, que las riquezas no nos garantizan el cielo. Y el ser pobre no es una maldición de Dios. Son condiciones que a unos les toca nacer, a otros no. Pero eso no significa que el pobre está despreciado por Dios y el rico está favorecido. No, eso es lo que creían los fariseos y hay personas que hoy en día también lo creen. Pero vamos ahora a la interpretación de esta parábola. Primero vamos a mirar sobre, como nos cuenta, nos narra sobre el hombre rico. Nos dice una vez más el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Aquí podemos mirar que para disfrutar de todos los lujos y comodidades de la vida, este hombre, ¿verdad?, como nos lo presenta aquí, sus vestidos eran espléndidos, propios para un rey. Hacía banquete diario, escuche bien, diariamente, con absoluta disposición, presumiendo su riqueza. Y mire, no es malo que usted vista bien, no es malo que usted de vez en cuando tenga banquetes y pueda celebrar algo con su familia, siempre y cuando sea sanamente. Pero aquí este hombre, el problema era cómo él trataba a su semejante. Así vemos a este hombre de un extremo extremadamente rico. Pero ahora vemos a otro hombre que aquí la Biblia lo comienza a llamar el mendigo. Dice así el versículo 20. Había también un mendigo, aquí le da el nombre, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros, dice, aún los perros venían y lambían las llagas. O sea, la situación de este hombre, aparte de ser pobre, este era un hombre enfermo, demasiado débil para caminar, de modo que tenía que estar acostado, posiblemente se arrastraba. Era un enfermo con un aspecto repugnante, lleno de llagas que pues hacía que la gente se apartara de él. Era un hombre también hambriento que se conformaría, como dice el texto sagrado, con cualquier cosa, incluso las sobras que los perros aún les dejaban. Pero dice que nada, ni siquiera la migaja, ni siquiera algo. Y este rico, lo más probable, que sabía la necesidad de él, sabía que él estaba ahí, pero tristemente, ¿verdad?, aparte de tanta abundancia, de tanto que tenía, no podía contribuir para ayudar a este hombre. Por lo tanto, vamos a analizar un pensamiento equivocado. Según la teología de los fariseos, el rico era una persona bendecida por Dios. Por tanto, su vida y su comportamiento tenían que ser aprobados por él, pero en cierta manera el comportamiento no importaba la conducta, porque creían que los ricos eran los que tenían la bendición de Dios.
Los pobres eran los que estaban maldecidos con Dios. No importaba la conducta moral. O sea, la persona podría ser altanero, orgulloso, pecador, pero con tal de que tuviera dinero, ya decían, bueno, es que algo está haciendo para Dios, por eso Dios lo ha bendecido. Este rico, aparte, como mencionábamos, veía la necesidad del mendigo que estaba a su puerta. Él sabía esa necesidad, pero tristemente este rico no hizo nada. Podía ayudarle, pero no hizo nada para ayudar a aquel desafortunado, aquel pobre hambriento, enfermo, que ¿qué le costaba? Si hacía diariamente banquetes, no le costaba nada, pero ahí vemos la avaricia, ahí vemos la falta de misericordia que este hombre tenía. Es como hoy en día hay tantas gentes que podrían ayudar a otros y no lo hacen. ¿Sabe usted que el Vaticano son los que tienen más dinero en el mundo? Escuché el otro día o leí, no recuerdo el porcentaje, pero es un porcentaje mínimo, que si el Vaticano usara el dinero que tiene un porcentaje mínimo, terminarían con la hambruna en toda la tierra. Pero no, ¿por qué? Porque ellos consideran que sus riquezas son señal de bendición de Dios, pero eso no es así. Dios, decía Francisco de Asís, que el dinero debe ser el dinero debe ser como el estiércol, o ilustraba. Dice, porque amontonado apesta, pero regado por la tierra da vida a las plantas, fertiliza. Asimismo, el Señor Jesús nos enseña aquí, ¿verdad? Dios mismo, que el tener riquezas, el tener una manera económica más estable, debemos de ayudar a los que están desvanecidos en esa área o que están decayentes en esas áreas. Pero vemos aquí esta situación. Ahora, nos dice ahora el texto sagrado en el versículo 22 y 23, el destino de esos hombres. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tan diferente como habían sido sus vidas. Aquí en la tierra Lázaro tuvo placeres, manjares, tuvo todo lo que se le antojó, todo lo que deseó. Pero en cambio el mendigo aquí en la tierra murió de hambre, murió de enfermedad. Pero ahora los papeles se cambian totalmente. Ahora el rico está escaso de paz, está escaso de amor, está escaso de sosiego. Ahora está experimentando un tormento tan doloroso que pedía que Dios le mostrara misericordia. Pedía a Abraham, símbolo del pueblo de Israel. La gran ironía del rico, que nunca quiso mostrar compasión por el mendigo, ahora está pidiendo misericordia. El rico confiesa la magnitud de su tormento cuando dice, estoy atormentado, literalmente en agonía, en esta llama. Hermano, hermana, amigo, amiga, esto no es simbólico, esto es real. Aunque sea una parábola que nos enseña principios espirituales, esta historia sucedió. Jesús no la inventó, fue algo real que Él presentó, dio a conocer para las generaciones futuras, para usted y para mí, para que podamos entender que el destino final de todo ser humano es en un lugar, ya sea en el seno de Abraham, que viene representando al cielo, o el Hades, que representa al infierno, y en un futuro el lago de fuego, porque hay que entender, ¿verdad?, que ahorita, en este día, o en lo presente, está el cielo, donde las almas de todos los que mueren en Cristo Jesús, o han muerto en Dios, obedeciendo a Dios, están en el cielo su alma, su cuerpo está en la tierra esperando la resurrección.
En cambio también los malos están su alma también sufriendo en el infierno, esperando también que el juicio final, para que se reúnan con su cuerpo, también resucite su cuerpo, se unan y ser lanzados al lago de fuego. Pero esos otros temas que en otra ocasión posiblemente presentemos sobre eventos del futuro, el juicio final. Pero lo que quiero aclarar es una realidad. Cuando una persona muere, solamente de dos lugares a uno va, al cielo o al infierno. No hay intermedio, no hay ningún lugar intermedio como enseñan tradicionalmente. Por lo tanto, ese es el destino final. Cuando una persona muere, se va al cielo o se va al infierno. Después de esto vemos el versículo 24 que nos presenta la realidad de este tormento eterno. Entonces dice él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por lo tanto, ya mencionamos esto. Es triste, era la agonía, era algo duro, era algo difícil. Porque hoy en día nuestro deseo no es que la gente se convierta a Cristo por temor ir al infierno o por deseo ir al cielo. No, hoy en día lo que nos interesa es que la gente se convierta a Cristo por agradecimiento por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, el versículo 25, vemos la respuesta que se le da a este rico. Nos dice así: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Abraham le responde llamándolo hijo, como una forma de cariño, aunque él no podía hacer nada. Porque mire, la teología de los fariseos suponía que Abraham estaba a la puerta del lugar de los muertos, impidiendo que todos descendieran suyo para que él, o sea que la teología judaica era que Abraham era el que decidía, aunque estaba a la puerta para recibir a los hijos para el cielo. Pero no es así, nomás que el Señor Jesús lo usa como ejemplo para en cierta manera hacerle saber a los judíos, a los oyentes, que entendieran esta verdad, que hay vida después de la muerte. Ahora, sin la fe, como Abraham, nadie podría salvarse, porque mire, la salvación no la decide Abraham, no la decide Pedro, porque en la teología católica romana dicen que Pedro es el que está en las puertas del cielo, porque según le dieron las llaves, una interpretación errónea, como ellos lo presentan, diciendo que son, porque muchos dicen: no, pues San Pedro es el que nos va a dejar entrar al cielo. No, el que decide quién entra al cielo es nuestro Señor Jesucristo, y va a depender en esta tierra lo que hagamos, como hayamos vivido, para poder de esa manera entrar en el cielo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solamente Jesucristo puede darnos el pase al cielo. Por eso necesitamos aceptarlo como Señor y Salvador. Si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Si usted no lo ha hecho, esta es la oportunidad que usted tiene para entregar su vida a Cristo. Por lo tanto, el rico pensaba que estaba eternamente salvo por ser rico. Recuérdese la teología judía, mejor dicho, de los fariseos, que porque era rico ya podía de esa manera entrar al cielo y por lo tanto, y por ser descendientes de Abraham, creían que ya la tenían hecha. Era una teología errónea, también un concepto, un pensamiento erróneo del judío, porque los judíos fueron escogidos como hijos de Dios, para poder ser luz a las naciones, llevar el mensaje de Dios a las naciones. Pero los judíos se hicieron egoístas, pensaron nada más en ellos. Por eso ellos se creían superior a todos los que no eran judíos, pues somos los que nos llaman gentiles, sucios, incircuncisos. O sea,
tenían una prepotencia contra las demás naciones, que ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían ganado el cielo. Y ese es un error, porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que no importa de qué descendencia usted y yo seamos, no importa la posición que tengamos, no importa el conocimiento que tengamos, lo que importa es haber sido lavados con la sangre de Jesucristo, y eso nos garantiza la entrada al cielo. Lo único que sí podemos hacer, poniendo por ejemplo a Abraham, tener la fe de Abraham, porque Dios le llamó amigo, porque Abraham desarrolló una fe en Dios tan tremenda. Él creyó a Dios en contra de todo pronóstico. Él le creyó a Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros en cierta manera, cuando practicamos la fe, vivimos en fe, somos descendientes espiritualmente de Abraham, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí no importa ser de Abraham, de ser de Pedro, ser de otra figura en la Biblia. Lo que importa es ser de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo haya venido a poner ese sello que nos garantiza, nos certifica que somos propiedad de Dios. Por lo tanto, así es como presentaba esta respuesta. Después de esto, ya en el versículo 26, un destino final, le dice así a Abraham: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, un abismo insalvable separaba a los justos de los perdidos. Aunque los perdidos quisieran ir al cielo, al seno de Abraham, como lo presenta aquí, no podían. Y los de allá querían venir acá, que lógico, no sería así. Nadie que está en el cielo va a querer ir al infierno. En cambio, los que están en el infierno sí quieren ir al cielo. Pero no se puede. En ese tiempo se creía que el paraíso o el seno de Abraham y el Hades, el infierno, estaban en la misma locación, nada más que separados por un gran abismo. Ahora, hoy en día creemos que eso ya no es así, porque nos dice que el Señor Jesucristo, cuando resucita, lleva el paraíso, lo lleva, y todos los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, los lleva al cielo. Por lo tanto, hoy queda así. Hay un lugar que se llama infierno, que solamente Dios sabe su locación. Y está el lugar que se llama cielo, que sabemos que es el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Por lo tanto, así es como funciona, como lo que creemos aquí. Por lo tanto, ese es el destino externo. Ya sea, nadie puede saber lo que está sucediendo, ya sea en el infierno o en el cielo. Muchas personas creen que sus seres queridos desde el cielo los están cuidando, los escuchan. No, cualquier persona que muere, así como nosotros no sabemos de ellos qué están haciendo, cómo están, de la misma manera ellos tampoco de nosotros. Nosotros no los podemos ver, ni ellos nos pueden ver. El único que nos puede ver es Dios y los ángeles que están distribuidos en toda la tierra para poder servir a los que heredan la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Son temas que no se pueden tratar en este momento. Pero sigamos adelante. Una vida consciente después de la muerte. O sea, la realidad de una vida consciente después de la muerte. Nos dice entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora vemos aquí que el rico se dio cuenta que para él ya era demasiado tarde. Él no podía salir de ese tormento eterno. Pero en su conciencia tenía compasión por su familia, por sus 5 hermanos. Por eso pide que les lleven el mensaje a estos hermanos, para que ellos se arrepientan y no vivan la vida que él vivió, que le causó la perdición eterna, y de esa manera escapen de ese lugar de tormento.
Ahora el rico, aquí vemos, podía. Ahora, ¿cómo sabemos que tenía conciencia? Porque el rico podía conocer a Abraham, por la figura de Abraham, y Lázaro pues en vida lo conoció. Podía hablar y suplicar, tenía recuerdo claro de lo que había disfrutado en su vida. Sabía la familia que había dejado en la vida terrenal. Sabía que la actitud de sus hermanos era la misma que le había caracterizado a él y que le había llevado a este estado, por lo cual pide que se envíe a Lázaro para que les advierta del mal camino en que viven y se arrepientan y no vayan al infierno. Entonces, ¿por qué mencionamos esta realidad de una vida consciente después de la muerte? Porque hay algunas personas que enseñan el sueño del alma, o sea, que la gente que ha muerto están inconscientes, esperando de ser despertados, pero no. Esta parábola, como otros versículos, nos enseñan que después de la muerte hay conciencia en los que han pasado a la otra vida. Ya sea que estén en el infierno o estén en el cielo, son conscientes, saben quiénes eran, supieron quiénes, se acuerdan de quiénes eran en la tierra, de la familia que tenían. Por eso, algunos preguntan, ¿nos vamos a conocer en el cielo? Pues sí, hermano, hermana, si perseveramos hasta el fin y vamos al cielo, sí nos vamos a conocer. Y aquellos que vayan al infierno también se van a conocer. O sea, no va a haber que se va a borrar el cassette, se va a borrar la memoria, no. Tanto en el cielo estaremos conscientes, nos conoceremos, así como también los que vayan al infierno. Y allí yo no me apunto, yo me apunto para ir al cielo. ¿Cuántos se apuntan para ir al cielo? Bueno, si ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya hemos sido escritos en el libro de la vida. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir en santidad, vivir en obediencia y perseverar hasta el fin para que podamos entrar al cielo un día, ya sea cuando muramos o cuando el Señor Jesús venga y resucite nuestro cuerpo. Por lo tanto, ahora vamos a ver que la revelación divina es la única forma dispuesta por Dios para que el hombre escuche, obedezca y sea salvo. Por lo tanto, dice el versículo 29 y 31, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, ¿quiénes? Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, no es por estos mensajes, sino por el mensaje de la palabra de Dios expresado aquí por la ley de las profetas, o sea, los 10 mandamientos. La ley venía siendo desde Génesis hasta el Deuteronomio, y ya los profetas eran todos los demás libros del Antiguo Testamento, porque recuerde, como esta historia sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento, es lo que se tenía. Y apenas nuestro Señor Jesús había venido para traernos el Evangelio eterno. Por lo tanto, ahora nosotros no solamente tenemos la ley y los profetas, sino también tenemos el mensaje del Evangelio, que es el que más nos basamos, ya que la ley, el mensaje de la ley y los profetas, Cristo Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple estos 10 mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, está cumpliendo la ley y los profetas. Así el Señor Jesús lo resume, así el Señor Jesús lo enseña. Por lo tanto, hoy en día, Dios no va a mandar señal, Dios no va a mandar ángeles, Dios no va a mandar muertos, los va a revivir para que nos traigan el mensaje del Evangelio, no, porque ya el Evangelio está escrito, ya fue predicado por Cristo. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, quiere que Dios le hable, pues lea la Biblia. No espere que un ángel, que un profeta o que alguien le dé palabra. Sí, está bien, creemos que Dios usa a personas a través del don de profecía y nos dan mensaje, pero si yo quiero todos los días escuchar la palabra de Dios, que Dios hable a mi vida, tengo que leer la Biblia. Por lo tanto, hoy en día las señales no son importantes para ser salvos.
Lo que importa es creer en Jesucristo y confesarlo como Señor y Salvador para de esa manera ser salvo. Por lo tanto, así es como terminamos en la interpretación de esta parábola. La enseñanza, podemos decir que el Señor Jesús respondió a dos preguntas por medio de la parábola. Eso es lo que la enseñanza principal. Primer pregunta: ¿cuál es el peligro de servir? Esto es, hacerse esclavo de las riquezas. ¿Cuál es el peligro que usted sea esclavo de la riqueza? ¿Cómo se sabe que una persona es esclavo de las riquezas? Mire, mayormente en esta nación materialista hay dos cosas que la gente hace. Unos trabajan para vivir y otros viven para trabajar. ¿Cuál es lo correcto? Lo primero, o sea, tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Porque el que vive para trabajar es esclavo de las riquezas, es esclavo de la avaricia, y esa persona no va a tener el tiempo de buscar de Dios. La segunda pregunta es la siguiente: ¿cuál es el resultado de buscar afanosamente las posesiones materiales? Podemos decir que si una persona busca afanosamente las posesiones materiales, el resultado será pérdida eterna, así como el rico lo hizo él. Él buscó afanosamente las posesiones materiales y por lo tanto eso fue su ruina. No es malo ser ricos, recuerde, las riquezas no son maldición. Lo que es maldición o lo que es pecado es el amor a las riquezas. Por lo tanto, usted puede ser rico, pero no tenga amor, no ponga su amor, su corazón en la riqueza, ponga su amor, su corazón en Dios. Y si Dios lo bendice con posesiones materiales, úsela para ser de bendición a las vidas de otras personas, que pueda regar esa bendición a otras personas. Podemos agregar una tercera pregunta aquí. ¿La riqueza nos lleva al cielo? No. Esa es la respuesta. ¿La pobreza nos lleva al cielo? No. Lo que nos lleva al cielo, como ya lo he dicho y siempre lo vamos a decir, es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. O sea, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, obedecer sus palabras, perseverar hasta el fin, eso nos lleva al cielo. Porque Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso esta es la enseñanza, mi hermano, mi hermana. Y también podemos decir, señalar otra enseñanza, podemos señalar de que también hay la realidad del cielo y la realidad del infierno. Entonces no son mitos, no son inventos. Es una revelación de Dios que a través de nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de esta parábola que es real el cielo, que es real el infierno. Y algunos van a uno y algunos van a otro. Por lo tanto, ya para ir concluyendo, vamos a ver la aplicación. Vamos a ver cuatro cosas para aplicar a nuestra vida. Primero, las riquezas deben ser bien administradas. Si usted Dios lo ha bendecido con riquezas, trate de ser buen administrador. ¿Por qué? Porque ser buen administrador nos ayuda, y mayormente en estos tiempos. ¿Cuántas personas, cuántos negocios, por no ser buenos administradores, hoy están batallando más que otros? Pero si usted ha sido un buen administrador, eso significa que acumuló dinero durante estos años, y ahorita que vino esta crisis, usted no tiene problema porque tiene lo suficiente para poder sostener su familia. Eso se debe a ser buen administrador. Pero lo principal es tener la bendición de Dios. Si yo tengo la bendición de Dios, gane poco, gane mucho, y lo sé administrar sabiamente, eso me va a ayudar. Por eso hay que poner mucha atención a eso. Otra verdad aquí: por nuestra posición no debemos hacer acepción de personas. No nos sentamos superiores a otros. No se sienta superior porque usted tiene su casa más bonita que otro, usted tiene casa, otro no, o su carro, o su troca, lo que sea. O sea, si usted cree que es superior a otros porque tiene posesiones materiales, riquezas, está mal. Usted está caminando en los mismos pasos del rico, y si no se arrepiente, se va a ir al infierno también. Discúlpeme, pero esa es la verdad.
las posiciones materiales, mi estatus social, económico, no me dan derecho, no me dan autoridad a hacer acepción de personas, menospreciar a los demás. Antes, por el contrario, los hijos de Dios tenemos que ser de bendición, ayudar a los necesitados y mayormente en este tiempo. Y tercero, recuerde, la riqueza no salva, solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo salva. Por lo tanto, ahí es donde queremos enfatizar esto, ¿verdad? Mire, hoy en día, no importa lo que usted esté viviendo, lo que usted esté pasando, lo principal en su vida y en mi vida debe ser nuestro Dios, debe ser nuestro Señor Jesucristo. No dude en ninguna manera que lo que dice la Biblia no es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Y aunque sea una parábola que muchos han tratado de tergiversar, la verdad de esta historia está comprobada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no inventó nada, no era un mentiroso, Él era la verdad, o sea, nunca se halló engaño en su boca, mentira, nada malo. Él enseñó la verdad. Por eso si Él dice que hubo un rico y un llamado Lázaro y su vida como estuvieron en esta tierra y el final después de la muerte, así será para todos los hombres, con un cierto cambio. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no está el seno de Abraham, que era el paraíso, y el Hades en la misma locación, sino hoy en día el Hades o el infierno, donde la gente sufre su alma, está en algún lugar en el universo. Pero el cielo, Jesús llevó ese seno de Abraham, ese paraíso, lo llevó al cielo. Por lo tanto, todos los que mueren en Cristo, de aquí en adelante, o desde que Cristo vino, murió y resucitó, y todos los que mueren en Cristo están en el cielo. Y los que mueren sin Cristo o desobedecen, tristemente van al infierno. Haciendo excepción de aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio, nunca escucharon los 10 mandamientos. Bueno, ellos van a ser juzgados por sus obras, por su conciencia. Pero ese es otro tema. O sea, una persona que nunca escuchó del Evangelio, que nunca escuchó de los 10 mandamientos, pero vivió, hizo buenas obras, aunque no tenía esta guía, Dios por sus obras lo va a juzgar. Si sus obras buenas fueron más que las malas, Dios lo va a llevar al cielo, y si no, al infierno. Así es como podemos decir, porque Dios es un Dios justo. O sea, hay personas que van a ser juzgadas conforme a su conciencia, sus obras. Otros van a ser juzgados conforme a los 10 mandamientos. Otros vamos a ser juzgados conforme al Evangelio de Cristo. O sea, los 10 mandamientos es para todos los que han escuchado los 10 mandamientos sin haber escuchado el Evangelio. O sea que los que trataron de obedecer los 10 mandamientos y pudieron hacer lo mejor que pudieron, que agradaron a Dios, están en el cielo, se fueron al cielo. Y los que no, al infierno. De aquellos que no tuvieron la ley, los 10 mandamientos, y murieron, pero si sus obras fueron más buenas que malas, están en el cielo, y los otros pues ya sabe dónde. Pero hoy en día, mayormente hoy en día, ya no se juzga a la gente por los 10 mandamientos, sino por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si una persona ha escuchado de Jesucristo, el que lo aceptó y persevera hasta el fin, se va con el Señor. Pero el que no lo aceptó y lo rechazó y muere, se va a ir al infierno. Así es la realidad. Y ya entran nosotros los 10 mandamientos conforme a la conciencia. Depende el caso, depende, porque hay mucha gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Hay naciones que nunca escucharon del Evangelio, de los 10 mandamientos. Y como Dios es justo, Él va a dar la recompensa y el juicio conforme a su justicia. Pero hoy, usted y yo no tenemos excusa. Todos hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme a ese Evangelio, vamos a ser juzgados o vamos a ser recompensados. Por eso, mi hermano, lo que yo le pido a usted es que nos concentremos en servir al Señor, que nos alistemos, porque no sabemos cuándo es nuestro tiempo de partir y moramos en esta tierra. Porque mire, tenemos que estar preparados bien con Dios, activada la fe, obedeciendo a Dios en todo tiempo, porque ya sea que nos sorprenda la muerte o venga el Señor Jesús, estemos listos para irnos con Él. Y oremos por la salvación de las almas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos dejaste. Ahora, Señor, yo te pido una cosa. Ayúdanos que podamos ser portadores de bendición. Que no solamente recibamos la bendición, sino que también la podamos compartir a la vida de otros. Y que podamos ser agradecidos por lo que tú, Jesús, has hecho en nosotros. Porque nosotros no merecíamos la salvación, pero es por tu gracia, por tu misericordia, por tu grande amor, oh Padre Celestial, que nos amaste tanto que diste a tu Hijo unigénito, y tú, Señor Jesucristo, veniste, te encarnaste, moriste por nosotros para darnos esta oportunidad de salvación. Muchas gracias. Ahora nuestro deber, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, no solamente es amarte a ti, oh Dios, sobre todas las cosas, sino amar al prójimo como nosotros mismos y poder ser de bendición a las vidas de aquellos que están en necesidad. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese espíritu de Cristo para que podamos agradarte en todo lo que hagamos, palabra, pensamiento y hechos, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por aquellos que en este momento están en una situación de crisis, en un momento de dolor, de desconfianza, de duda, de incredulidad, de atados a algún vicio, esclavos del pecado, esclavos de las riquezas, esclavos, Señor, de cualquier atadura que no los deja estar en paz, no los deja ser feliz. En este momento, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo los haga libre. En el nombre poderoso de Jesucristo reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor, de apatía, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de temor, todo espíritu de indiferencia, todo espíritu malagradecido. Y, Señor, que nos podamos conectar con tu Espíritu Santo para ser personas agradecidas por todo lo que tú has hecho. Y la mejor forma de comprobarte nuestro agradecimiento no es con palabras, sino con hechos que glorifiquen tu nombre, viviendo una vida en obediencia, en santidad delante de ti, dándote a ti, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, toda la gloria, toda la honra y la alabanza para siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, que tengan buenas noches y que puedan tener este resto de la semana en victoria. Saludos de parte de mi esposa y mi persona. Dios les bendiga.